Esdras, capítulo 5. Oremos. Padre amado, sabemos, Señor, que sin tu palabra nosotros tenemos el peligro de irnos, Señor, en nuestros caminos, en nuestros ideales, y perdemos de vista, Señor, el ideal divino que tienes para nosotros. Por eso, cada día recurrimos a ti en busca de dirección. Por favor, Padre, acompáñanos ahora en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, le enviaron mensajes a los judíos de Judá y Jerusalén de parte del Dios de Israel, su gobernante. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, decidieron empezar a trabajar en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los animaron y los ayudaron. Casi inmediatamente llegaron Tatnai, el gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas funcionarios y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y terminarlo? Luego preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están trabajando en este edificio? Pero su Dios velaba por los dirigentes judíos, de modo que no se les impidió trabajar hasta que se pudo enviar un informe a Darío y se recibió una respuesta escrita con instrucciones. La siguiente es una copia de la carta que Tatnai, el gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar-Boznai y sus compañeros, funcionarios de la provincia, enviaron al rey Darío. El informe que le enviaron decía lo siguiente: al rey Darío, saludos. Deseamos informar a su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se está construyendo con grandes piedras y se están colocando vigas de madera en las paredes. Esta obra se está realizando correctamente y avanza a buen ritmo. Interrogamos a los dirigentes, preguntándoles: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y terminarlo? También les pedimos sus nombres para anotarlos y hacerles saber los nombres de sus dirigentes. Esta es la respuesta que nos dieron: somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo el templo construido y terminado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, por lo cual los entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, Ciro, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto para reconstruir este templo de Dios. Incluso devolvió los objetos de oro y plata pertenecientes al templo de Dios, que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén y colocado en su templo de Babilonia. El rey Ciro se los entregó a un hombre llamado Sesbazar, a quien había nombrado gobernador, diciéndole: toma estos artículos y colócalos en el templo de Jerusalén. Reconstruye el templo de Dios en su sitio original. Así que Sesbazar vino y puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces está en construcción, pero aún no se ha completado. Por lo tanto, si Su Majestad lo desea, autorice que se haga una búsqueda en los archivos reales de Babilonia para descubrir si hay un registro de que el rey Ciro emitió un decreto para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, por favor, háganos saber la decisión de Su Majestad en este asunto.
Queridos amigos, bienvenidos al comentario de Reavivados por su palabra. El capítulo número 5 nos habla de la reedificación del templo, cómo continúa la reedificación por la dirección de Dios. Vamos a ver 4 enseñanzas que pueden ayudarte en tu vida diaria, sobre todo el día de hoy. Vamos a ver lo primero. Cuando Dios está con su pueblo, también levanta profetas para guiarlos. El don profético no había desaparecido durante el exilio. Por ejemplo, ahí vemos al profeta Daniel y aquí en el verso 1 dice lo siguiente. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Estos son los mismos profetas que aparecen en nuestra Biblia, como Ageo y el otro libro de Zacarías, que eran profetas que Dios había levantado para guiar al pueblo en la reconstrucción del templo. Aunque el registro aquí en el libro de Esdras nos hace ver que los judíos eran muy obedientes a la palabra del Señor, no fue tanto así, porque se menciona también en aquellos libros que hubo demoras. Por ejemplo, voy a leer lo que dice el libro de Ageo en el capítulo 1, en el verso número 4. Es lo que Dios les dice al pueblo. Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas atesoradas, y esta casa está desierta. Y luego dicen el 6, siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, etc. Es decir, el templo no estaba avanzando como Dios quería que avance. Había retrasos. Estaban más preocupados en reconstruir sus casas, en reconstruir eh, sus sembríos, etc. Y el templo estaba todavía en ruinas. Entonces estos profetas animaban al pueblo, guiaban al pueblo. Y algo interesante en el versículo que leímos aquí en Esdras, en la parte final dice, ¿quién estaba con ellos refiriéndose a Dios? ¿No? El nombre del Dios de Israel. En ese nombre profetizaban ellos porque Dios estaba con ellos. Es decir, cuando Dios está con el pueblo, hay don profético, hay profetas. Justamente Dios levanta a los profetas para guiar a su pueblo. Debido a que el pecado ha interrumpido la comunicación directa entre cada ser humano y Dios, entonces Dios tuvo que levantar profetas. Y esos profetas eran la voz de Dios hacia el pueblo. Y eso continúa a lo largo de toda la historia hasta hoy. Luego de esto del exilio estuvieron algunos siglos, luego vino Cristo, los apóstoles y algunos apóstoles que escribieron que también son considerados profetas. Tenemos sus cartas, tenemos a Juan, a Pablo, etc. Los profetas guían al pueblo, los profetas dan luz, los profetas hacen que el pueblo no se desenfrene, así dice la Biblia. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y en otra parte dice en el libro de las Crónicas, crean en sus profetas y estarán seguros. Por tanto, el don de profecía es para guiar al pueblo de Dios en momentos especiales que su pueblo necesita dirección. Lo mismo sucede hoy en día, querido amigo y amiga. Ahora nosotros creemos que el don profético para este último tiempo también fue dado a la iglesia. Y fue dado a través de Ellen White. Ella escribió miles de páginas, muchos libros acerca de la conducta cristiana, cómo se dirige la iglesia, el pueblo de Dios, la familia, la salud, el camino que la iglesia debe de seguir en este tiempo difícil, etc. Puedes leer el libro El conflicto de los siglos,
el camino a Cristo, entre otros. Y verás cómo puedes encontrar eh, instrucción para dirigir tu vida en este tiempo en que vivimos. Por tanto, es bíblico el don de profecía que dirige a su pueblo. Ahora, estos profetas animaban para que la obra continúe, y gracias a Dios continúa adelante a pesar de que los adversarios seguían por allí, porque no querían que se reconstruya Jerusalén. Vamos a la segunda enseñanza. Cuando los ojos de Dios están sobre su pueblo, ellos prosperan en lo que hacen. En el verso número 5 menciona: pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra, hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Entonces, la obra continuaba adelante, a pesar de que les decían: ¿quién les ha dado orden de edificar esta casa y levantar sus muros? Está en el verso 3, ¿no? Pero ellos continuaron adelante, debido a que Dios estaba guiando, similar a la primera enseñanza. Dios estaba guiando esta empresa, este regreso de los judíos hacia Jerusalén. No era capricho de ellos, era Dios mismo que había dado la orden, porque en aquel tiempo estaban por extinguirse los judíos. Habían sido dispersados por muchos lugares y una gran parte estaba allí en Babilonia y estaba en peligro. Podrían finalmente adoptar la religión y la cultura de esas naciones extranjeras y podían haberse extinguido. Y desde aquel momento ya nacieron las pequeñas sinagogas. Bien, entonces el Señor dirige a su pueblo, aun cuando las circunstancias parecen difíciles, aun cuando parece que el enemigo va a acabar con el pueblo de Dios. El Señor sabe muy bien lo que hace, sabe cómo dirige a su pueblo y siempre sale victorioso. Sus ojos estaban sobre el pueblo, dice. Y lo mismo sucede también hoy en día. Los ojos de Dios están sobre esta iglesia. Dios ama a su pueblo. La iglesia es el objeto de mayor prioridad en esta tierra para el Señor. Él la dirige de una manera, de otra manera, y llegará hasta el fin. La iglesia que es ahora militante, aún con sus dificultades, incluso con sus debilidades, Dios llevará a la iglesia hasta el final, porque la iglesia vencerá, porque así está escrito, así como dirigió aquí el Señor, porque sus ojos están sobre su pueblo. Alégrate por ello, porque no estás a la deriva, no estás abandonado a tu suerte. Dios tiene sus ojos sobre ti. ¡Qué privilegio! En tercer lugar, amigos, somos siervos de nuestro Dios y lo servimos por amor. Ahora, este gobernador que se llamaba Tatnai menciona que escribió una carta que se envió al rey Darío. Y esa copia de la carta pues es la que tenemos en el libro de Esdras. Y menciona lo que los judíos le respondieron, los que estaban reconstruyendo. Vamos a ver qué dice el verso 11. Y esta fue la respuesta que nos dieron, es decir, los judíos a Tatnai. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Esta declaración que hacen los reconstructores, los judíos, hacia el gobernador Tatnai, es interesante, muestra el carácter que tenían. A pesar de sus debilidades, a pesar que ponían de repente más énfasis en construir sus casas en lugar de reconstruir a prisa el templo de Dios, menciona que son siervos de Dios
No mencionan que son siervos de algún otro Dios extranjero, sino solamente del Dios del cielo y de la tierra. Y se refería pues a nuestro único Dios, a Jehová. Y esa es la respuesta que siempre debemos de tener. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque somos siervos de Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro comandante. Él es nuestra vida. Él es todo para nosotros y lo hacemos por amor. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Sirves a Dios. Pero por favor, debes de ser un siervo, una sierva que ama a Dios. Eso marca la diferencia. Dios no quisiera un siervo que le obedece por temor, por miedo a ser castigado, a ser muerto, sino un siervo que ama a su Señor, que ama a su amo, que ama a su Rey. Y Dios ni siquiera nos dio también un título de siervo, sino de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, miren qué amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Y nosotros, entre nosotros, somos hermanos, que servimos a nuestro Dios por amor. Lo amamos porque Él dio su vida para rescatarnos en la persona del Hijo. Debíamos haber muerto en nuestros pecados, que fue nuestra culpa. Él no tenía nada que ver, fue nuestra culpa haber pecado. Pero Él envió la solución. Es decir, un Señor que salva a su siervo, que da la vida por su siervo. ¿Cómo no amar a nuestro Rey de esa manera? Si Él tanto hizo por nosotros y tenemos una deuda que jamás podríamos pagar. Y lo hacemos por gratitud, porque lo amamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma. Sirve por amor. La cuarta enseñanza que deseo compartir es la siguiente. Reconocer nuestro pecado es el primer paso que nos llevará a la restauración. Vamos a ver qué sigue diciendo esa carta en el verso 12. Ellos mencionan, pero después que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Mencionan acá cuál fue la causa de la destrucción y mencionan que fueron sus padres desobedientes a la palabra de Dios, provocaron a ira. Ellos reconocen que fueron ellos, aunque mencionan claro a los padres, pero indirectamente también se unen a ellos porque son su descendencia. Reconocen su pecado, reconocen que por su rebeldía fue ese templo destruido. Y ese es el primer paso para obtener el perdón, la restauración. Reconocer que yo hice mal, que yo me fui de Dios, que yo soy pecador, yo soy el que falla. Dios siempre es fiel. Fui yo el que falló, fui yo el que pecó, fui yo el que me aparté de Dios. No fue Él. Al contrario, fue Él que me llamó, que me amó, me llamó para ofrecerme su perdón, para ofrecer su vida en rescate por la mía. Entonces, cuando yo reconozco mi error, voy a desear arrepentirme, voy a desear pedir perdón, voy a desear abandonar ese pecado. Pero mientras no reconozco mi error, no hay nada que se pueda hacer. Dios no me perdonará porque no reconozco mi pecado, entonces no puedo pedir perdón por algo que no reconozco. Es así como un médico que tiene un paciente y el paciente dice, estoy bien, no necesito medicamento, aunque el médico sabe muy bien que tiene diagnóstico de enfermedad y le receta medicinas y el paciente dice,
no necesito medicinas, estoy bien. Por tanto, no va a seguir el tratamiento, no va a tomar la medicina y va a morir. Así también es la vida espiritual. Si no reconocemos que estamos enfermos por la mancha del pecado, no podremos curarnos con la gracia de Cristo. Finalmente vamos a la aplicación para nuestra vida. Mientras andamos en humildad delante de Dios, Él nos conducirá como su pueblo. Por tanto, la aplicación es: anda con humildad. Humíllate delante de Dios, como se humillaron allí en Babilonia, lloraron, se arrepintieron, como Daniel hizo esa oración, reconociendo que fueron ellos los que se alejaron de la ley de Dios y por eso terminaron en cautiverio. Por eso, querido amigo y amiga, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos que hemos hecho mal, nos llevará a ser restaurados, como aquí estaba empezando la restauración del templo. Así Dios también, cuando tú te arrepientes, Él volverá hacia ti y sus ojos estarán sobre ti nuevamente y serás prosperado, como en este capítulo menciona. Y Dios te dirigirá, así como dirigía a través de los profetas. Dios dirigirá tu vida para restaurarte. A pesar que hay oposición, a pesar que el enemigo no estará contento, Él velará por ti. Por tanto, no tengas miedo. Confía en el Señor y Él te ayudará. Ahora vamos a concluir orando. Por favor, te pido que me acompañes. Querido Señor, gracias por la palabra. Aprendimos, Señor, que mientras tu pueblo reconoce su pecado, se humilla delante de ti, vuelve hacia ti, Señor, tú diriges al pueblo. Tus ojos estarán sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros. Tal vez estoy hablando a alguien que no se siente bien, se siente mal porque pecó, porque hizo mal muchas cosas, pero reconoce que hizo mal. Que tus ojos, Señor, también estén sobre esta persona, Señor, así como estuvo sobre tu pueblo en aquel tiempo. Porque tú has dicho, Señor, al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, dice tu palabra. Por tanto, creyendo en esas promesas, nos dirigimos hacia ti para obtener el perdón y la restauración que proviene de ti, para andar nuevamente, Señor, en tus caminos, para volver hacia ti, para reconstruir nuestra relación contigo, Señor. Tal vez con caídas, con debilidades, pero la buena obra que empezarás en nosotros la irás perfeccionando hasta el día final. Por favor, Padre, bendice a las personas que escuchan tu palabra y que este día andemos humillados delante de ti, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Y tus ojos estén sobre nosotros. Gracias por la palabra. Dirígenos en este día. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén.